Shalom, familia sefardí. En el vídeo de hoy no voy a centrarme en un único personaje, sino en la historia de una de las familias judías más conocidas, influyentes y fascinantes de la península ibérica, la familia Abravanel. También documentada con variantes como Abarbanel, Abravanel con V o Abravanel con B, su origen se remonta a la Edad Media y las primeras referencias documentales sitúan a esta estirpe entre Córdoba y Sevilla, donde algunos de sus miembros llegaron a desempeñar importantes funciones en la administración financiera al servicio de la Corona de Castilla. Se trataba de una élite judía que combinaba actividad mercantil, gestión económica e incluso una destacada producción intelectual, lo que explica su enorme relevancia dentro de las comunidades sefardíes de la época. La primera mención conocida del linaje se remonta aproximadamente en torno al año 1300. A partir de ahí, la historia de los Abravanel se vuelve especialmente intensa. Tras las persecuciones de 1391, una rama de la familia se trasladó a Portugal, donde alcanzó una notable influencia política y económica. Posteriormente, con la expulsión de los judíos de España en 1492 y las conversiones forzosas en Portugal en 1497, sus descendientes se dispersaron por distintos territorios del Mediterráneo y Europa, como Italia y el Imperio Otomano. Y a continuación os presento a algunos miembros de la dinastía Abravanel. Don Judá Abravanel es el primero claramente documentado de la familia. Activo entre los siglos XIII y XIV, es considerado el punto de partida del ascenso de este linaje dentro de la élite sefardí de la península ibérica. Judá Abravanel, vinculado inicialmente a Córdoba y posteriormente a Sevilla, desempeñó cargos de gran responsabilidad como financiero y recaudador de impuestos al servicio de los reyes castellanos Sancho IV y Fernando IV. Su posición no era menor. En 1310 aparece, junto a otros miembros de la comunidad judía, avalando préstamos concedidos a la Corona de Castilla para financiar el sitio de Algeciras emprendido por Fernando IV, lo que lo vincula directamente con la alta política financiera del reino. Es muy probable que ejerciera el cargo de recaudador de rentas reales, una de las funciones financieras más importantes dentro de la administración castellana. Después de don Judá Abravanel, la información sobre la continuidad de la familia no es completamente lineal. Según el consenso de los estudios históricos y las principales obras de referencia, los datos entre los siglos XIV y XV son fragmentarios, con varias generaciones intermedias mal documentadas o perdidas. A ello se suma el impacto de los acontecimientos de 1391 en Castilla, que provocaron conversiones, desplazamientos y una profunda reorganización de muchas familias judías dedicadas a la administración, las finanzas y los servicios cortesanos, como es el caso de los Abravanel. En este contexto, las reconstrucciones genealógicas posteriores consideran que la familia habría continuado en la península ibérica, especialmente entre Sevilla y Portugal, dando lugar a distintas ramas de judíos y conversos vinculados a la vida económica y política de la época. Por ello, aunque no existe una cadena documental completamente continua que lo pruebe de forma definitiva,
En muchas reconstrucciones genealógicas tradicionales se propone un vínculo entre don Judá e Isaac Abravanel, al entenderse que pertenecen a la misma tradición familiar y profesional dentro del mismo linaje sefardí de funcionarios y financieros, tal como sugiere la tradición historiográfica. Don Isaac Abravanel es, con diferencia, el miembro más famoso e influyente de toda la familia. Nació en Lisboa en 1437, dentro de una acomodada familia de origen sevillano, y desde joven destacó por su formación intelectual y su capacidad para la administración financiera. Considerado tradicionalmente el tataranieto de don Judá, muy pronto sucedió a su padre en el mundo de la gestión económica, llegando a convertirse en consejero y financiero del rey Alfonso V de Portugal, una de las posiciones más importantes dentro de la corte lusa. Sin embargo, su trayectoria se vio profundamente marcada por la inestabilidad política de la época. En 1483, cuando el rey Juan II de Portugal subió al trono, Isaac Abravanel fue acusado de conspirar contra el monarca y tuvo que huir trasladándose a Castilla, donde entró al servicio de los reyes católicos Fernando e Isabel. Allí desempeñó funciones como consejero financiero en un momento clave de la monarquía hispánica. Su papel en la corte castellana se vio truncado por uno de los acontecimientos más decisivos de la historia sefardí, la expulsión de los judíos en 1492. Isaac intentó, sin éxito, intervenir para evitar la medida, pero finalmente se vio obligado a abandonar la península junto con miles de judíos expulsados, iniciando así un largo exilio. A partir de ese momento, su vida se convirtió en un periplo por distintos centros políticos del Mediterráneo. Primero se trasladó a Nápoles, donde sirvió al rey Ferrante I, hasta que la invasión francesa lo obligó a huir a Mesina junto a la corte. Posteriormente residió en Corfú y más tarde en Monópoli, hasta que finalmente se estableció en Venecia en 1503, donde murió en 1508. Pero Isaac Abravanel no fue únicamente un hombre de Estado. Su legado más duradero se encuentra en el ámbito intelectual y religioso. Fue uno de los grandes comentaristas bíblicos del judaísmo medieval, autor de extensas obras sobre el Pentateuco, los profetas y diversos textos rabínicos. En sus escritos abordó cuestiones fundamentales de teología, filosofía y política, mostrando una profunda preocupación por el destino del pueblo judío en el exilio. En conjunto, su pensamiento se caracteriza por una fuerte defensa de la fe frente al racionalismo filosófico excesivo de su tiempo, así como por una visión de la historia marcada por la providencia divina y la expectativa mesiánica. Para Isaac Abravanel, la historia humana no era un proceso puramente natural, sino el desarrollo de un plan guiado por Dios en el que el pueblo de Israel ocupaba un papel central. Y antes de continuar, por favor, si os está gustando este contenido, recordad suscribiros a mi canal, darle me gusta a este vídeo, comentarlo y compartirlo. De esta forma me ayudáis mucho a llegar a más personas interesadas en la historia judía de España, la historia de Sefarat. También podéis haceros miembros del canal o apoyarme a través de PayPal o Buy Me a Coffee. Muchas gracias siempre por vuestro apoyo y recordad que debemos de estar muy orgullosos de nuestras raíces judeoespañolas. La familia Abravanel continúa con la descendencia de Isaac. Se estima que tuvo varios hijos, pero 3 de ellos son los más destacados, a los que se considera que fundan la familia Abravanel italiana: Judá, José y Samuel.
Establecidos en el reino de Nápoles tras la expulsión de 1492, estos hermanos alcanzaron, gracias a su considerable riqueza y a sus capacidades, una posición de cierta influencia tanto ante las autoridades napolitanas como entre sus correligionarios. Prueba de ello es que cuando Nápoles pasó a ser territorio español y se decretó una de las expulsiones de los judíos del reino en el año 1511, los hermanos Abravanel figuraron entre las familias que quedaron exentas de la medida y que además obtuvieron privilegios. Judá León Abravanel, conocido en el mundo intelectual del Renacimiento como León Hebreo, fue el hijo mayor de Isaac Abravanel y una de las figuras más destacadas de la familia en el ámbito cultural y filosófico europeo. Recibió educación en estudios judíos, filosofía hebrea y pensamiento árabe, además de formarse también como médico. Esta combinación de saberes lo situó en una posición privilegiada dentro del humanismo renacentista. En Italia desarrolló su carrera como médico y entró en contacto con algunos de los principales círculos intelectuales del Renacimiento, especialmente en el entorno de Nápoles y Florencia. Su obra más importante y la que le dio fama universal son Los Diálogos de Amor, escrita en lengua italiana y publicada póstumamente en 1535. En este texto, León Hebreo desarrolla una profunda reflexión filosófica sobre la naturaleza del amor, entendido no solo como un sentimiento humano, sino como una fuerza universal que estructura todo el cosmos. Influido por Platón, la tradición aristotélica y pensadores judíos como Maimónides, Judá propone una visión en la que el amor culmina en la unión intelectual del ser humano con lo divino. Esta obra tuvo una enorme difusión en la Europa del siglo XVI, siendo traducida a múltiples lenguas y leída en los principales centros culturales del Renacimiento. Su influencia se dejó sentir en la literatura, la poesía y la filosofía de la época, y según algunos estudiosos, habría inspirado a autores posteriores como Giordano Bruno o incluso dejando huella en la tradición intelectual que más tarde alcanzaría a Baruch Spinoza. Gracias a los diálogos de amor, Judá Abravanel se convirtió en una de las voces más importantes del humanismo filosófico del Renacimiento, cerrando el círculo de una familia que no solo destacó en la política y las finanzas, sino también en la historia del pensamiento europeo. Joseph o José Abravanel representa la vertiente más discreta, pero igualmente importante, de la familia Abravanel. Además de dedicarse a las finanzas, también fue un destacado médico y mientras vivió en Nápoles, trató al famoso general español Gonsalvo de Córdoba. A diferencia de su hermano Judá, su figura no alcanzó una gran proyección intelectual o pública, pero sí desempeñó un papel clave en el mantenimiento de las redes económicas y comerciales creadas por los judíos sefardíes exiliados. Estas redes, extendidas por distintos territorios de Europa y el Mediterráneo, fueron fundamentales para la supervivencia y continuidad de muchas familias tras la expulsión. En este contexto, José contribuyó a sostener la posición social y económica de los Abravanel en Italia, participando en un sistema financiero transnacional que conectaba comunidades sefardíes dispersas pero estrechamente vinculadas. Después de su etapa en Venecia, más tarde se marchó a Ferrara, donde murió. Y, en último lugar, os voy a hablar sobre Samuel Abravanel. Su trayectoria se inscribe en el proceso de reorganización de la diáspora, en el que muchas familias judías sefardíes reconstruyeron sus vidas a través de redes comunitarias, económicas y culturales establecidas en ciudades italianas y otros centros del Mediterráneo. Aunque las fuentes conservan menos detalles sobre su actividad concreta, su figura refleja la continuidad del linaje Abravanel en el exilio
y la capacidad de la familia para mantenerse integrada en los principales núcleos sefardíes de la época. Samuel se casó con su prima Bienvenida Abravanel, una mujer muy culta, inteligente y talentosa. Tanto así que el virrey español en Nápoles, don Pedro de Toledo, solicitó que fuera la educadora de su hija Eleonora de Toledo. Por su parte, según la Enciclopedia Judaica, Samuel manejaba un capital de unos 200.000 ducados y era un financiero tan hábil que don Pedro de Toledo solía pedirle consejo en cuestiones financieras. Cuando el suegro de Samuel murió, que era su tío Jacob, Samuel lo sucedió como líder de la comunidad judía napolitana. Y en 1533, cuando don Pedro de Toledo emitió un nuevo edicto que expulsaba a los judíos napolitanos, Samuel logró que se suspendiera la orden. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano cuando el virrey renovó el edicto en 1540 y al año siguiente todos los judíos restantes se vieron obligados a abandonar el reino de Nápoles. Samuel y Bienvenida se trasladaron entonces a Ferrara, donde gozaron del favor del duque hasta su muerte. Cuando Bienvenida se quedó viuda, continuó el negocio de préstamos de su esposo con el apoyo de su alumna Eleonora, que en ese momento ya era duquesa de Toscana. Además, Bienvenida instruyó a sus hijos Jacob, Judá e Isaac en la gestión del negocio. 3 años después de la muerte de Samuel, en 1547, estalló una disputa por la herencia entre los 3 hijos, que involucró a algunos de los rabinos más famosos de la época. Bienvenida Abravanel alcanzó renombre por su erudición, su perspicacia para los negocios y su caridad, pues donó generosamente su riqueza para ayudar a los judíos menos afortunados de Ferrara y falleció en el año 1560. Pero la historia de los Abravanel no termina aquí. De hecho, existen indicios históricos de la continuidad del linaje en generaciones posteriores, especialmente a través de familias conversas que, en algunos casos, conservaron la memoria y el vínculo de su pertenencia con el linaje Abravanel durante el periodo de la Inquisición y lo recuperaron públicamente cuando las circunstancias lo permitieron en contextos más tolerantes. Durante los siglos XVI y XVII, distintas ramas de la familia o de sus descendientes aparecen documentadas en diversos puntos del mundo sefardí. Autores como Cecil Roth han destacado cómo familias de gran prestigio como los Abravanel no solo conservaron su identidad a través del tiempo, sino que también desempeñaron un papel esencial en la creación de redes transnacionales de comercio, cultura y pensamiento que conectaban el Mediterráneo con el norte de Europa. Como conclusión, pocas familias sefardíes alcanzaron el prestigio, la influencia y la proyección internacional de los Abravanel. Su nombre ha atravesado siglos de historia, adaptándose a distintos contextos y geografías, y todavía hoy existen portadores del apellido en lugares tan diversos como Israel, Estados Unidos, Turquía o Brasil, lo que refleja la extraordinaria amplitud de su diáspora y legado histórico. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. ¿Ya conocíais a la familia Abravanel? ¿Qué personaje os ha impresionado más? Decídmelo en los comentarios, por favor, y ya sabéis que, como siempre, en la cajita de información de este vídeo os dejo el acceso a los libros en los que podéis contrastar la información que os comparto. Hoy me gustaría finalizar con un fragmento de la famosa obra de León Hebreo que os comentaba antes, titulada Diálogo de Amor. En esta conversación entre Filón y Sofía se debate sobre la relación entre el amor y el deseo. A lo largo de los diálogos, Filón intenta demostrar que el deseo no desaparece necesariamente con la posesión, sino que el amor puede implicar una búsqueda continua de perfección y conocimiento.
Muchas gracias por vuestro cariño y apoyo y nos vemos el próximo domingo. El conocerte, Sofía, me produce amor y deseo. Filón, estos afectos que te produce el conocerme me parecen discordantes. ¿Y por qué? Porque amamos lo que poseemos y deseamos lo que nos falta. El deseo precede al amor. Cuando se alcanza la cosa deseada, nace el amor y desaparece el deseo. Tus argumentos muestran más la sutileza de tu ingenio que la verdad de tu opinión, porque si no amamos lo que deseamos, desearíamos lo que no amamos.